Hola family, en este canal se sube contenido de la vida cotidiana en Cuba, pero hoy vamos a visitar lugares que cuando ustedes visiten Cuba deben ir. Lugares importantes de aquí. Ya el turismo está llegando y muchos no saben qué se puede hacer en Cuba. Cambiar la moneda, aquí hay casas de cambio. Le pagan a 110 el euro y le pagan el dólar a 100. Ahora nosotros cambiamos. Ah, mira, porque ahora en el restaurante, ¿qué hacen? Sí, pero nosotros llevamos moneda nacional ya. Hoy vamos a caminar y disfrutar como turistas, así que no me demoro más. ¡Empecemos! Una cosa que desde ya les digo, que por lo menos en esta parte de La Habana Vieja hay muchas personas pidiendo dinero y se vuelven molestos porque te caen atrás para que les des algo. Se siente como que te acosan. Espero que sepan manejar esta situación porque de verdad les digo, es bien molesto. Si le das, te vuelven a ver y te vuelven a pedir. Y si no les das, te caen atrás por unos segundos. Hay mucha necesidad y hoy lo siento de una forma diferente porque ando con dos suscriptores, amigos de aquí del canal que me ven desde Chile y pues yo también paso como turista. Y las personas que están aquí pues le piden dinero al extranjero, no tanto al cubano. ¿Sí? Cambiar la moneda, aquí hay casas de cambio. Le pagan a 110 el euro y le pagan el dólar a 100. Ahora nosotros cambiamos. Ah, mira, porque ahora en el restaurante, ¿qué hacen? Sí, pero nosotros llevamos moneda nacional ya. Ya, si se le acaban, aquí con confianza. Está bien, cambiar. está bien, gracias, gracias. Caminando siempre te vas a encontrar con comida callejera y la venta de agua de coco, que para el calor que hay es bien refrescante, natural y fría. Cuesta 50 pesos, es bien barato y está súper recomendado. Caminando por la calle Cuba, una calle que sí debes visitar, llegamos hasta la bodeguita del medio, un lugar que todo turista cuando viene a Cuba quiere ver. Mucha música, mucha cubanía y siempre lleno de turistas. Sus paredes las puedes firmar y dejar tu recuerdo ahí. Para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya. La bodeguita del medio lleva su nombre porque está justo en el medio de la calle Empedrado. Comenzó siendo una pequeña tienda de víveres y con el paso del tiempo fue un sitio donde los amigos se reunían. Aquí tienes que probar el mojito. Ernest Hemingway visitaba este lugar y tenía una frase muy popular: mi mojito en la bodeguita y mi daiquiri en el Floridita. Tiene $10 americanos o 10 euros o el equivalente en peso cubano. La primera firma que estuvo aquí fue la del periodista Leandro García. Un día se le ocurrió dejar su firma y luego diferentes personalidades que visitaron el lugar hicieron lo mismo. Y hasta el día de hoy, toda persona que lo visita deja su recuerdo en las paredes. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita y no lo puedo evitar. Dentro del voy para Nueva York, llego al puerto voy para Miami.
Luego fuimos hasta la Plaza Vieja. En una de sus esquinas queda el restaurante La Vitrola, un lugar que me enamoró. Tiene música en vivo y una decoración bella. Tiene bastantes ofertas, lo que los precios sí son caros. Hay muchos lugares más baratos, pero la calidad de la comida muy buena. Un lugar diseñado para el turista o un cubano con un mejor nivel de vida. El cubano de a pie, obvio que no viene aquí. Un salario de un profesor queda chiquito en este lugar. A mí me encantó todo, la atención estupenda, la comida muy buen sabor, lugar que vale la pena visitar. Estuve probando el arroz frito, sale en 500 pesos y trae bastante. Veo el precio bastante bien para la calidad. Si vienes, pruébalo que te va a gustar. La ropa vieja exquisita, yo estuve pidiendo bistec de cerdo encebollado y estaba muy rico. Como siempre me llevé para la casa, porque con todo eso yo no podía, pero la comida de por la noche, esa que te llevas del restaurante, es la mejor, sabe aún más deliciosa. También probé la sangría, yo no soy de tomar tanto, pero la verdad que sí estaba muy buena. Y lo que estuve pidiendo fue una malta, que fue lo que tomé con la comida. Porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Por eso yo encontraba el calor que me brindaba. Aquí comimos 4 personas. Siempre recuerden pagar todo en moneda nacional, ya que si lo pagan en dólar van a perder un poco de dinero. Estamos en el Floridita, un bar-restaurante que en mi opinión debes visitar. Funciona desde 1817 y se hizo mundialmente famoso gracias al escritor y periodista Ernest Hemingway, quien acostumbraba a visitarlo con regularidad. Aquí tomaba un daiquiri, ese es el trago que tienes que probar. Hacerte tu foto junto a la estatua y disfrutar de la música en vivo. Para picar, pues no tienen muchas ofertas, eso depende del día que vengas. Su eslogan era la cuna del daiquiri. Y como les dije, su frase era, mi mojito en la bodeguita y mi daiquiri en el Floridita. El primer nombre de este bar fue la Piña de Plata. El daiquiri es una bebida nacida dentro de Cuba, sin duda un lugar que tienes que visitar, muy cubano y con gran historia. Luego cogemos un pedazo de Miramar, los 9 kilómetros de malecón, paramos en el Hotel Nacional para tomar fotos, paramos en la Plaza de la Revolución y luego al final lo dejamos acá, cuando usted desee, siempre y cuando sea en La Habana. Voy a mandarte con ellos para que tú le expliques todo bien, con calma, le hagas todas las paradas, tomen fotos. Estando aquí en el Parque Central, puedes alquilar un carro antiguo clásico. Hay muchísimos colores, muchísima variedad. Lo puedes escoger y depende del día, depende de cómo te vea el dueño del carro, pues te dice el precio. A nosotros nos salió en 40 euros, pero sé que pueden costar 30, 35. Y si ves a otro carro de este mismo tipo por otra parte de La Habana, pues lo puedes parar también. Y si no están aquí en el Parque Central, puede ser hasta que te cobren $25 o 25 euros una hora. Ellos hacen diferentes paradas en algunos puntos importantes de La Habana y ahí es donde puedes realizar tus fotos y visitar un poco el lugar. Es un lindo recorrido que yo recomiendo hacer, aunque vengan preparados porque se aguanta un sol terrible. Aquí en Cuba hace muchísimo calor y más en estos meses, pero por lo menos vas a visitar diferentes lugares, vas a montar este carro que a casi todo el mundo le gustan y van a quedar unas fotos muy lindas. Yo estuve haciendo 2 o 3 para Instagram, que se los voy a dejar por aquí abajo por si aún no me sigues, pues pases por allá y veas las foticos que me hice el día de hoy. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre.
de los amigos de este canal me ven desde Estados Unidos y justo ahí hay una agencia que se dedica a enviar paquetes a Cuba. Puedes enviarlos desde otros países también. Por aquí les voy a dejar su teléfono para que los puedan localizar y ponerse en contacto con ellos para toda la duda que tengan. Pueden enviar muchísimas cosas. Yo estuve recibiendo este paquete que me llegó en 7 días. Estos pueden demorar más, pero es una vía que les recomiendo. Si quieren enviar un paquetico a sus familiares o amigos aquí en Cuba, pues los tengan presente. También les dejo su WhatsApp y su Instagram, que por ahí pueden hablar directo con la dueña. Y también están haciendo sorteos. La suerte es loca y a cualquiera le toca. Estén atentos a su página, que todos podemos ganar. Ahora estamos en los almacenes de San José, un lugar que venden muchísima artesanía, todo bien cubano. Aquí puedes comprar diferentes artículos, los cuales te puedes llevar de recuerdo hacia tu país. Es un lugar bastante grande, hay muchísimos vendedores, pero yo encontré de todas las ofertas que habían, para mí esta fue la mejor. Entre llaveros, imanes y pulso, lo que ustedes quieran, 10 por 250. Mira, está más barato aquí. Yo soy la dueña, yo no tengo intermediario, yo no tengo ayudante y todo es más económico. Ah, qué bien. 10 por 250 pesos cubanos. Entre llaveros, imanes y pulso, Está bien. lo que usted quiera llevar. Y estos llaveritos que son buenísimos, yo le doy 6 por 500 pesos. Que aquí le venden un llavero en 200 pesos. Sí. Los precios estaban súper buenos. El número de su local es el 315, así la pueden encontrar muy fácil. Las tacitas son a 50 pesos. Cada una. Ajá. Y esta oferta vale 600 pesos, que es la tacita con la... ¿Y este es del incienso que dice Cuba? Ajá. Este vale 100 pesos y estos valen a 50 pesos cada uno de ellos. Cógeme en vez de ahí. Este que se puede. Este vale 100 pesos. Este es 100. Vale 100 pesos. Ujú. A 200 pesos cada uno. Tenemos a Habana Cruz y con la bandera cubana. Sí. Hay grandes y hay chiquitos. Hay coibas que valen a 100 pesos también. A 6 por 500 pesos. Y los abanicos, la oferta que está es de 100 pesos cada abanico. Y esto es para los tabacos. Son 8 por 500 pesos cubanos. 8 por 500. Es la mejor oferta que hay aquí. ¿Qué precio tienen los sombreros? Cha, Sí. cha, cha. Qué rico, cha, cha, cha. Vacilo. Están muy buenos. ¿Quién lo votó? Me digo. En la borrachera que ayer cogió. Una cuerda del bajo y el reventó, me dijo. Si los zapatos ya los vendió. Llénate de clarinete como digo yo, me da la gana. Nueva mayor. Estamos en el callejón de Hamel, el primer mural en la vía pública, dedicado a la cultura afrocubana, que nace el 21 de abril de 1990. Un lugar muy cubano que en diferentes días hacen actividades. Hay restaurantes y muchas de las obras son hechas con bañaderas, objetos antiguos, bicicletas viejas, y lo que más distingue a este lugar son sus colores llamativos, sus frases. Un callejón que debes conocer. El que inició este lugar fue Salvador González Escalona, que lamentablemente falleció el 16 de abril del 2021. El objetivo es brindar arte al pueblo, llenando de vida una calle olvidada. Y hoy un lugar turístico muy conocido aquí en Cuba. Voy a pasar a la galería aquí de Bastita. Esta es la casa del pintor. Gracias. Si quieren pueden disfrutar de un cóctel que es típico del lugar, que se llama el Negrón. El daiquiri en el Floridita, el mojito en la bodeguita y el Negrón en el callejón. Se hace con miel. Está bueno, Se ¿eh? hace con miel, limón, agua gaseada, hielo, limón y albahaca. Un tantico de elixir legendario con un licor diferente, saben diferentes movimientos. Bueno, family, hasta aquí el día de hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video. El día de hoy, si pueden, por favor, si llegaron hasta esta parte del video,
Déjenme ahí abajo en los comentarios un corazoncito del color que ustedes deseen. Y de esa forma yo sé que me están apoyando. Un besito bien grande para todos. Gracias por cada semana estar aquí. Lo aprecio muchísimo y no saben la ayuda que me están dando. Ahora sí, chirrin chirrán. Nos vemos muy prontito. ¡Mua! Un día ya te paga, solo $1 millón y no, baby, que va encima de la lista donde tú mereces estar, con tu carita tan viral. El mundo tiene que ver tu hermosura, con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo pero tú tienes la cura, y sin duda esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa que tus amigas son celosas. Esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa que tus amigas